Comenzó el primer concierto de BTS en Madrid y nuestros chicos lo dieron absolutamente todo, incluso desde la prueba de sonido. Jimin vio un cartel que llevaba una fan en el que aparecía una selfie de Jungkook tomada durante un concierto de 2018. Básicamente, el mensaje del cartel era una petición para que Jimin y Jungkook se tomaran una nueva foto juntos. Lo curioso fue la reacción de Jimin, porque al ver el cartel hizo un pequeño y sutil gesto de asentimiento. Obviamente, ese simple gesto fue suficiente para que muchos comenzaran a ilusionarse con la posibilidad de que en estos días podamos tener una nueva selfie de Jungkook. Y, como era de esperarse, no podían faltar los haters. De verdad, ya parece una tradición que cada vez que BTS da un concierto, en lugar de disfrutar el show, haya personas que estén pendientes únicamente de Jimin y Jungkook para intentar sacar alguna teoría. Es increíble porque el concierto apenas había terminado y ya había cuentas publicando que supuestamente los habían visto distanciados, que casi no se acercaban. Que estaban incómodos entre ellos, e incluso algunos fueron mucho más allá y comenzaron a decir que estaban peleados. Sinceramente, no sé qué concierto estaban viendo esas personas, porque esa versión de los hechos no coincide con lo que realmente se pudo observar durante toda la jornada. Lo primero que me pregunto es, ¿en qué momento vieron ese supuesto distanciamiento? Porque si revisamos todo lo que pasó desde el inicio del día, esa narrativa empieza a desmoronarse desde el minuto 1. Antes incluso de que comenzara el concierto, ya se había visto que Jimin y Jungkook llegaron juntos. Ambos compartieron el mismo automóvil para llegar al recinto. Ese fue literalmente uno de los primeros momentos del día. Si realmente existiera ese supuesto distanciamiento que tanto quieren vender, ¿por qué empezar el día llegando juntos? Después vino la prueba de sonido, que también los vimos interactuar. Vimos cuando Jungkook aceleró el paso para alcanzar a Jimin y seguir caminando junto a él. Simplemente ocurrió mientras se desplazaban por el escenario. Jungkook iba caminando, aumentó un poco la velocidad y se puso al lado de Jimin. Es curioso cómo funcionan ciertas cuentas. Cuando ocurre algo que no encaja con la historia que quieren contar, hacen como si nunca hubiera pasado. Pero si encuentran un video de 3 segundos donde uno está mirando hacia otro lado, porque literalmente está trabajando o siguiendo una coreografía, entonces inmediatamente aparecen publicaciones diciendo, «Ven, están peleados». Es como si seleccionaran únicamente los fragmentos que les sirven para mantener viva una narrativa que llevan intentando construir desde hace muchísimo tiempo. Y luego llegó el concierto, un concierto enorme, lleno de canciones, coreografías, cambios de vestuario, momentos individuales, momentos grupales y muchísimas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Cada integrante tenía que concentrarse en lo suyo. Estamos hablando de un escenario gigantesco donde los 7 miembros se mueven constantemente de un lado a otro. Hay canciones donde coinciden más, otras donde coinciden menos, momentos donde cada uno está interactuando con diferentes integrantes
y otros donde simplemente están saludando al público. Eso es completamente normal en cualquier concierto de BTS. Aún así, durante el show sí hubo momentos entre Jimin y Jungkook. Quizás no fueron 20 minutos seguidos interactuando, pero tampoco fueron inexistentes como algunos quieren hacer creer. Hubo momentos donde compartieron escenario, donde coincidieron mientras se desplazaban, donde se notaba que estaban disfrutando del concierto y donde simplemente actuaban con la naturalidad de siempre. Esos momentos estuvieron ahí y miles de personas los vieron. Lo curioso es que parece que para algunos nunca es suficiente. Si interactúan 5 veces, preguntan por qué no fueron 10. Si interactúan 10 veces, dicen que el año pasado interactuaron 15. Si pasan un rato separados porque cada uno está haciendo su parte del espectáculo, inmediatamente convierten eso en una teoría enorme. Da la impresión de que nunca buscan observar objetivamente lo que ocurre, sino encontrar cualquier excusa para decir que existe un problema. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿cuál es realmente el objetivo? Porque una cosa es analizar un concierto y comentar los momentos que te llamaron la atención. Eso lo hace todo el mundo. Pero otra muy distinta es entrar al concierto con la decisión tomada de que vas a demostrar que dos personas están peleadas, sin importar lo que ocurra sobre el escenario. Cuando alguien observa las cosas con esa mentalidad, cualquier situación puede ser utilizada para confirmar una idea que ya tenía desde antes. Eso es justamente lo que parece pasar aquí. Si Jimin habla con Taehyung durante unos minutos, dicen que evita a Jungkook. Si Jungkook se ríe con Jin, entonces dicen que ya no tiene confianza con Jimin. Si cada uno saluda a diferentes partes del estadio, aseguran que se están ignorando. Si la coreografía los coloca en extremos opuestos del escenario durante una canción, lo presentan como una prueba de un supuesto distanciamiento. Pero jamás consideran la explicación más simple, que están trabajando, que siguen una coreografía, que un concierto de BTS está perfectamente planificado y que no todas las canciones requieren que dos integrantes estén uno al lado del otro. Además, hay algo que me parece bastante llamativo. Cuando sí aparecen momentos bonitos entre ellos, muchas de esas cuentas simplemente guardan silencio. No hacen publicaciones hablando del automóvil que compartieron. No hablan del momento en la prueba de sonido. No hablan de las veces que coincidieron durante el concierto. No hablan de las sonrisas ni de las interacciones naturales. Todo eso desaparece de repente. Es como si únicamente existieran los segundos que pueden utilizar para reforzar su narrativa. Eso demuestra que no están intentando contar lo que pasó realmente, sino construir una historia determinada. Porque si el objetivo fuera informar o comentar el concierto de forma equilibrada, también mencionarían todos esos momentos que contradicen sus conclusiones. Pero no lo hacen. Seleccionan únicamente aquello que les conviene y dejan fuera todo lo demás. Y la verdad es que esto tampoco es algo nuevo. Llevamos viendo exactamente el mismo comportamiento desde hace años. Cada gira, cada concierto, cada evento público y prácticamente cada aparición de BTS viene acompañada por la misma historia. Siempre aparecen personas diciendo que ahora sí Jimin y Jungkook están peleados. Siempre aseguran que esta vez sí dejaron de ser cercanos. Siempre afirman que ya no es como antes. Y sin embargo, pasa el tiempo y esas teorías vuelven a quedarse sin pruebas. Es una historia que se repite una y otra vez. Cambia el lugar del concierto, cambia el país, cambia el evento, pero el discurso sigue siendo exactamente el mismo. Lo curioso es que nunca termina ocurriendo aquello que tanto anuncian.
Siempre dicen que ahora sí se van a separar definitivamente, que ahora sí ya no se soportan, que ahora sí se rompió la relación entre ellos. Pero los años pasan y siguen apareciendo, compartiendo momentos con total normalidad. Muchos fans también recuerdan perfectamente aquella frase tan conocida de Jungkook, cuando dijo que siempre iba a aferrarse a Jimin. Esa frase quedó muy presente dentro del fandom y es una de las razones por las que tantas personas miran con bastante escepticismo todas estas teorías que aparecen constantemente. Evidentemente, esa frase no significa que tengan que estar juntos cada segundo del día ni que deban interactuar en todas las canciones. Sería absurdo esperar eso, pero sí demuestra que entre ellos siempre ha existido una relación cercana que muchas personas valoran. Y precisamente por eso resulta extraño ver cómo algunos intentan convertir cualquier detalle cotidiano en una supuesta prueba de una pelea. La realidad es que nadie sabe qué conversaciones tienen entre ellos fuera de cámaras. Nadie conoce cómo organizan sus tiempos durante un concierto, y nadie puede afirmar que existe un problema solo porque durante unos minutos cada uno estuvo concentrado en una parte distinta del escenario. Al final, muchas de estas teorías parecen nacer más del deseo de que ocurra algo que de lo que realmente muestran las imágenes. Hay personas que llevan tanto tiempo esperando un supuesto conflicto entre Jimin y Jungkook que terminan interpretando cualquier gesto de la manera que más se ajusta a esa expectativa. Pero una interpretación no es una prueba, y una teoría repetida 1000 veces tampoco se convierte en un hecho. Mientras tanto, quienes realmente disfrutaron el concierto se quedaron con lo importante. BTS regresó a los escenarios con una energía increíble. Los 7 integrantes ofrecieron un espectáculo impresionante. Y además, el fandom pudo disfrutar varios momentos entre Jimin y Jungkook, tanto desde la prueba de sonido como durante el concierto. Esos momentos fueron reales, estuvieron ahí y fueron compartidos por miles de personas. Por eso creo que ya no sorprende que después de cada concierto aparezcan exactamente las mismas teorías de siempre. Ya es un patrón bastante repetitivo. Lo único que cambia son las cuentas que las publican y el concierto del que están hablando. El contenido es prácticamente el mismo. Y como ha ocurrido tantas veces antes, probablemente dentro de muy poco volveremos a ver nuevas interacciones entre Jimin y Jungkook y todas esas teorías volverán a quedarse sin fundamento. Mientras unos siguen buscando conflictos donde no necesariamente los hay, la mayoría del fandom simplemente prefiere disfrutar los momentos que ambos comparten y celebrar el regreso de BTS a los escenarios, que al final era lo verdaderamente importante de esa noche.